Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante, Agonía sobre la cruz. Es la continuación de serie relacionada con el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petkov. Acompáñanos por favor en una oración silenciosa porque queremos invitar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre vamos a analizar un poco la estructura de esta lección. Aquí tenemos la lección, Agonía sobre la cruz es el título. Tenemos una introducción de un testimonio maravilloso y después seguimos con el primer subtítulo, Mucho más que dolor físico. Es la primera parte de la lección y habla prácticamente del sufrimiento mental, del sufrimiento emocional, el sufrimiento también espiritual porque fue separado de su padre. Bueno, es un elemento muy importante en la lección y si deseamos y si es necesario, porque nuestra audiencia lo pide y lo necesita, bueno, entonces debemos dedicar más tiempo en esta parte de la lección. Después viene un otro subtítulo, Gozo y consolación en medio de la pena y la tristeza. Y aquí tenemos la continuación de la narración, prácticamente nuestro Señor Jesucristo con los ladrones, qué sucede, el diálogo que Jesús tiene con ellos y también las profecías relacionadas con este evento. Aquí también tenemos un asunto muy importante, podemos concentrarnos en las palabras proféticas, comprobando no solo la existencia, la vida de Jesús, pero también la muerte, el sufrimiento y exactamente cómo debe sufrir y morir el Mesías en esa tierra. Así que si queremos, aquí es esta parte de esa lección donde podemos dedicar más tiempo. La última parte de la lección, consuelo para su madre, obviamente es la parte donde Jesús dedica las últimas palabras de su vida en esa tierra prácticamente a su madre. De qué forma y qué significa eso para nosotros. Bueno, es esta parte caritativa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a la primera pregunta y vamos a analizar cada pregunta. Gocemos también con la presencia de nuestra querida hermana Raquel y vamos a tener su soporte y comentarios. La primera pregunta dice, mientras Jesús pendía de la cruz, ¿qué otra tortura infligieron los hombres sobre él? Vamos a ver si son los hombres o fue prácticamente el diablo usando los hombres, pero de todas maneras en el último momento, en el sufrimiento más severo, el diablo intentó otra vez a herir a nuestro Señor y prácticamente en el punto más suave intentó herirlo. ¿De qué forma fue atacado Jesús una vez más? Debemos entender que esta lección continúa con la escena en el Gólgota, justo donde cerramos la última pregunta de la lección anterior, la retomamos ahora en esta primera. Nos vamos a dar cuenta que una de las preocupaciones, y que además se convirtió en uno de los elementos de acusación que llevaría a Jesús a su ejecución, sería su origen y su identidad. Y una vez más nos damos cuenta que era un elemento de preocupación para la muchedumbre y también para los sacerdotes, escribas, fariseos y dirigentes espirituales.
Recordemos que esta frase, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, fue uno de los argumentos que se descontextualizaron y se usaron como una evidencia en contra de Jesús como falso Mesías y como blasfemo. Es interesante que este pensamiento les perturbaba significativamente, y aún en el momento de mayor vulnerabilidad de Jesús, se encuentra sometido a este abuso emocional que cuestiona reiteradamente su identidad y su origen, y se define con el cuestionamiento de su divinidad o no. Y esto lo encontramos sistemáticamente a lo largo de su vida, desde el origen, de hecho, y es algo muy importante para nosotros también como seres humanos, porque en la lección debemos mantener ese paralelismo entre el hecho histórico, la enseñanza profética y también la implementación personal de este mensaje. Por lo tanto, como seres humanos tendemos a desvirtuar o no considerar significativo un acto o una persona cuando se encuentra en un estado de debilidad o de profundo dolor o angustia, como era en el caso de Jesús. Sin embargo, eso debe cambiar en nuestra perspectiva de la valoración de una persona o una situación, porque el origen de Jesús se revelaba más que nunca en ese momento trágico de su existencia. Precisamente era una de sus mayores tentaciones, ser hijo de Dios, y sin embargo no demostrarlo de acuerdo a las expectativas que los demás estaban provocando y también desafiándole. Muy importante, muchas gracias. Vamos a ver que podemos entender también más de estos testimonios. Aquí el segundo testimonio dice: pero en bendito Jesús no vendrá a nosotros en ninguna otra forma sino como el manso y humilde crucificado. Es increíble la forma como Jesús soportó todas esas agonías y esas acusaciones. Es interesante también el paralelo que podemos hacer con Jesús en el desierto. En el principio de su misión, la tentación fue muy semejante, si no igual. ¿Por qué? Porque el diablo lo llevó en el desierto y que le dijo, bueno, después de tantos días de ayuno, entonces convierte esas piedras en panes. Y otras tentaciones, las 3 tentaciones que son muy parecidas porque siempre empezaban: si tú eres hijo de Dios. Y en este momento tenemos otra vez una expresión semejante: si tú eres hijo de Dios, entonces sálvate tú mismo. Es importante entender que por vencer una vez, Jesús venció las tentaciones, y eso, bueno, desde el principio de su misión hasta el fin, bueno, tenía este poder, esa convicción y esta fuerza. Así que si nosotros también recibimos un poder de parte del Espíritu Santo para vencer las tentaciones, eso podía darnos una certeza, una seguridad, y podemos prácticamente dirigir una vida exitosa de forma como Jesús lo hizo. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Estuvieron los principales sacerdotes y líderes judíos más interesados en saber sobre las profecías relacionadas con el Cordero, o estaban más interesados en perseguirlo y bueno, escarnecerlo, como dice aquí la pregunta?
todo el tiempo se trata de la identidad de Jesús. Este había sido el centro de la acusación y en este momento en que ya estaba crucificado, seguía siendo un tema de preocupación. Y si en la primera pregunta se cuestionaba, se sometía a burla y a escarnio su origen divino, en esta segunda pregunta se enfatiza su origen real, su realeza. Y sobre todo recordemos el mensaje que estaba en la parte superior de la cruz que declaraba a Jesús Rey de los judíos. Y este era un tema que les perturbaba muchísimo a los dirigentes espirituales porque como conocedores de las Escrituras y de los manuscritos proféticos eran conscientes que el linaje de Jesús, sus ancestros, su ministerio, indicaba claramente y sin lugar a dudas su origen real, de la tribu de Judá, de la línea de David. Así que no era un elemento cuestionable porque ya estaba realmente probado. Sin embargo, este fue también uno de los argumentos que se usó para llevarlo a su muerte, acusándolo delante del Imperio Romano de sedición y de intentar usurpar la autoridad política y civil que el Imperio Romano tenía en ese momento sobre la provincia de Judea. Fijémonos que es interesante que lo que nos mantiene fieles, firmes y claros en nuestro objetivo a lo largo de las mayores dificultades de nuestra vida es ser capaces de definirnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros valores, esperanzas y propósitos en la vida? Cuando alguno de estos elementos no están claros en nuestra perspectiva de vida, nos desorientamos, podemos perder el objetivo de nuestra existencia y conducirnos de una manera errática. Y este era el propósito que se intentaba producir en Jesús en una situación de extrema vulnerabilidad física y emocional para provocar un colapso personal. Sin embargo, la certeza de su origen divino y real eran parte de su mismo ministerio y objetivo. Y esto le mantuvo firme y fiel a este tema y meta en su vida. Muchas gracias, Raquel. Dos puntos de vista muy importantes en esa relacionado con esa pregunta. Número uno, los fariseos tenían una meta, una idea humana, quién es Jesús y qué debían hacerlo, y una forma muy semejante como fue Judas. Él también tenía una idea, un plan, un proyecto humano que no fue inspirado por Dios. Entonces seguían y estaban gozándose que todo se cumplía como ellos lo tenían planificado. Y en este momento, viendo que Jesús prácticamente no se defiende en una forma sobrenatural, los fariseos fueron confirmados en su maldad. Es increíble que sabiendo que ellos estaban mintiendo porque usaban testigos falsos, usaban formas incorrectas, sin embargo cuando vieron que Jesús no se defiende, entonces ellos encontraron eso muy divertido e intentaron de confirmar que sus mentiras son verdaderas. Es increíble la psicopatía que tenían esos líderes religiosos en este tiempo y en qué forma prácticamente nosotros podemos entrar en una decepción similar si nosotros no
dedicamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón al Señor y no nos dejamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque podemos ver, leyendo los testimonios, que ellos pensaban que estaban haciendo un favor del pueblo de Dios y de Israel por eliminando la presencia de Jesús. Vamos a seguir más adelante con la pregunta número 3. ¿Sabían los líderes religiosos las profecías concernentes al Mesías? Con otras palabras, ¿sabían ellos que ellos están cumpliendo prácticamente algunas profecías en el Antiguo Testamento? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Es interesante que todo este escenario burlesco, grotesco, que rodeaba a Jesús, no era una escena extraña para él. De hecho, en el Salmo 22 estaba estrictamente y en detalle descrita esta situación. Ahora Jesús la estaba viviendo en una forma fáctica, real, y los propios líderes religiosos estaban instrumentalizando esa misma escena, y siempre relacionado con el cuestionamiento de la autoridad de Jesús, su misión y poder. Y fijémonos que estos tres elementos son reiterativos y constantes. Generalmente el ser humano espera que los principios religiosos o los eventos, sobre todo si son tristes o desgraciados en la vida, de alguna manera sean una vía de escape, un cambio a su situación. Sin embargo, la perspectiva de Dios acerca de las circunstancias adversas en nuestra existencia no siempre son un elemento de huida o un elemento rechazable, sino que generalmente tienen una gran enseñanza y un elemento experimental y transformador que hace y produce crecimiento y madurez en nuestra vida. Y este es precisamente el caso en el Calvario. Jesús pendiendo de la cruz, en la situación de mayor burla, oprobio y vulnerabilidad, se mantiene firme, sereno, dueño de sí mismo, con una completa comprensión de su identidad, propósito y sentido de la situación que está viviendo. Para los demás es ilógica, para Jesús tiene todo el sentido. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente aquí podemos ver un sufrimiento increíble de parte de Jesús, porque las acusaciones llegan profundamente en el poder de Dios, en la duda que, bueno, si Dios está contigo, ¿por qué Él no te defiende? Podemos ver esta situación de un otro punto de vista. ¿Qué sucedería si eso sucede con uno de nosotros, con algunas personas que conocemos en nuestra vida? Si nosotros estamos sufriendo una persecución y nadie viene a ayudarnos, ¿qué sucedería? Y podemos ver en la historia de la cristiandad que también eso ha sucedido con los primeros cristianos que fueron entregados en una muerte terrible, fueron crucificados, fueron tirados en las arenas y las bestias salvajes la atacaban y la mataban. Entonces no figura una expresión sobrenatural, la apariencia de un ángel que defiende los seguidores de Cristo. Entonces entendemos que es terrible ese sufrimiento cuando queremos mostrar que Dios está con nosotros, que tenemos una defensa sobrenatural. Sin embargo, no aparece esa defensa. En el caso de Jesús, eso es exactamente qué sucede. Él está
negando, él está rechazando cualquier tipo de ayuda sobrenatural, divina o de los ángeles, porque él quiere sufrir como un hombre solo y quiere tomar sobre sí la pena de muerte. Es increíble la tentación, no tanto una tentación de pasión pecaminosa, pero la tentación de usar el poder divino, la tentación de decir, Padre, se ha acabado, no puedo más. Entonces ya todo terminaría en este momento, pero Jesús vemos que Él aguanta y aguanta y aguanta toda esa presión, todas esas mentiras, esas acusaciones falsas en este último momento de su agonía. Sin embargo, en este momento tan oscuro podemos ver que aparece una pequeña luz que se convierte no solo en algo pequeño, pero algo grandioso y grande. La pregunta número 4 dice, sufriendo en agonía sobre la cruz, ¿qué dijo uno de los ladrones y después qué dijo el otro de los ladrones? Bien, aquí encontramos a Jesús teniendo a su derecha y a su izquierda dos malhechores que al principio colaboran en una forma enérgica en su burla, formando parte de la multitud. Ahora la actitud de Jesús es la que marca la diferencia para que uno de ellos tenga una inflexión de cambio de actitud por comparación y contraste con Jesús y ellos mismos. El primer elemento que él especialmente analiza es lo que él es y lo que Jesús es. Dice, nosotros estamos aquí en la cruz como resultado de nuestras acciones, de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero Él, sin embargo, no ha hecho ningún mal. Así que nos damos cuenta que el contraste entre el bien y el mal, entre las acciones correctas y las acciones incorrectas, las actitudes de ellos dos ante Jesús, hizo que el ladrón reaccionara y pudo también establecer un lineamiento claro que identificaba a Jesús como Dios, como Mesías y como Rey. Y ese fue un momento significativo que hubiera parecido totalmente pasivo y carente de influencia, y sin embargo, comparando el odio, la ira, la crueldad y el vicio expresado en la multitud, y la pureza, la sensibilidad, la serenidad del Señor Jesús, era uno de los mayores y más elocuentes sermones. Muchas gracias, Raquel. Es interesante como podemos escuchar a veces, y dicen los testimonios, que también si fue solo una alma, una persona que podía ser salva, entonces Jesús vendría y se sacrificaría su vida por él. Y aquí tenemos una única alma. Cuando no hay nadie de los, bueno, hay solo uno de los discípulos en la cruz, todos demás están asustados, escondidos. Cuando la muchedumbre está en contra y es tan depresivo, tan oscuro, todo después de 3 años y medio haciendo bien, curando las enfermedades, echando demonios de las personas, haciendo tanto bien a esas personas. Qué terrible agradecimiento, qué terrible contestación. Sin embargo, hay una sola persona en este momento que está
públicamente reconociendo a Jesús como Rey, reconociéndolo como Señor, como Salvador, y solo por esta única persona vendría Jesús y se sacrificaría. Es tan glorioso la obra del Señor, y en el momento más oscuro, en el momento más doloroso para Jesús, vemos aquí que prácticamente Él no se olvida del propósito de su sufrimiento, es la salvación de los seres humanos, y con el sufrimiento más grande que Él está aceptando, Él sigue prácticamente salvando, sigue predicando, sigue demostrando el carácter de Dios, que es amor, y cosecha inmediatamente también resultados. Vamos a ver la próxima pregunta, que el ladrón prácticamente no se detiene solo con la confesión de su pecado y con la apreciación que él muestra a Jesús, pero él tiene un deseo muy especial. ¿Y qué es este deseo? En esta circunstancia, cuando todo el mundo está rechazando a Jesús, Él le pide estar con Él. Y realmente es un contraste tan impactante, porque observando a Jesús pendiendo de la cruz, ¿qué podía ofrecer humanamente hablando? Sin embargo, este ladrón fue más allá del momento, la situación o las circunstancias. Obtuvo la visión profunda de lo que es la verdad, de lo que es auténtico, de lo que es divino, y se identificó con Jesús como su Salvador, como su Dios y como su Rey. Y de hecho expresó claramente la fe en la segunda venida de Cristo. Y esto es algo que realmente confortó el alma de Cristo, y fue un testimonio que es válido hasta hoy, en el sentido que la verdad tiene su máximo poder en los momentos más difíciles y tristes de nuestra vida. La identidad religiosa que tenemos, los valores espirituales que nos impulsan, se demuestran en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando no se tiene el aprecio ni la consideración de los demás, cuando parecemos haber caído en el olvido, y cuando se pone en cuestión quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. El sufrimiento nos transforma, y puede hacerlo en forma positiva o negativa. En estos dos ladrones vemos el resultado de dos perspectivas diferentes de una situación extrema. Uno de los ladrones murió con ira, enojo, odio y violencia en su alma. Este otro, sin embargo, al observar a Jesús, no el medio, no la mayoría, no el más próximo, que era conocido por él como el otro ladrón, sino observando a Jesús, es como somos transformados, es como somos regenerados, es como se produce esa transformación que nos lleva a desear ser como Jesús y estar para siempre con Él. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. El segundo testimonio dice: prestamente llegó la respuesta, inmediatamente. Y una oración semejante, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, no importa la miseria en que estamos, no importa la profundidad en que estamos hundidos en el pecado, en el condena, como estaba este hombre, pero si exclamamos con una oración semejante de él y tenemos un arrepentimiento semejante de él, entonces recibiremos también inmediatamente una respuesta positiva.
porque Jesús vino por eso, para salvar la humanidad, para salvar el pecador. Esa es una esperanza increíblemente grande para todos nosotros, porque Jesús nos ama y Jesús quiere salvarnos, quiere que somos con Él, que estamos con Él en la vida eterna. Y en ese elemento tan especial y quizá tan vergonzoso para muchas personas, porque Jesús estaba condenado con los criminales, se cumple una profecía. Y es increíble que también en este detalle tenemos una descripción muy detallada, una profecía. ¿Y dónde está esa profecía y qué dice? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? La localización de las cruces y la identificación con cada uno de los reos había sido asignada por los sacerdotes y los príncipes. Y entonces la decisión de ellos fue colocar a Jesús en el centro de manera que tuviera el foco principal y se destacara así como el mayor de los criminales. Y a la derecha y a la izquierda a su vez otros, pero obviamente menores al colocar todo el protagonismo en el reo principal y central que era Jesús. Este acto no solamente tenía un significado profundo y dramático, sino también era profético, por el hecho que Isaías 53 había descrito claramente que él iba a ser contado entre los pecadores y iba a ser visto y rodeado por estos. A su vez es significativo el hecho que estando Jesús en medio de, no solamente implicaba estar rodeado por el mal y él ser el símbolo del bien, sino que también Jesús era el intermediario entre el cielo y la tierra. Era la conexión, el vínculo que conectaba también al Padre con la humanidad, la divinidad con la humanidad. Y este acto intercesor, intermediario de Jesús se simbolizaba precisamente en el hecho de que se encontraba en medio de estos dos criminales y en medio del cielo y la tierra, y también como mediador entre el mal y el bien. Muchas gracias, Raquel. Es increíble en qué forma se cumple la profecía aquí, y qué exactitud. Y es increíble también cómo, en qué situación tan ciega se encuentran los sacerdotes. Aquí en el testimonio dice, por ejemplo, así se cumplió el pasaje, fue condenado con los perversos, en Isaías 53, 12. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que hacía en el pecado. Es increíble cómo también las obras del diablo fueron usadas por Dios para que quede un testimonio y que todo que siguen a Jesús pueden recordarse, pueden saber, pueden tener una certeza que todo que sucede no es en vano, que todo que sucede fue profetizado, que todo que sucede estaba en el plan de Dios. Y obviamente si eso fue profetizado, si esto fue parte de este plan, entonces se cumplirán también las otras profecías, las otras promesas que Dios dejó, y especialmente esos que están relacionados con nuestra salvación, con la segunda venida de Cristo. Y hay algunos detalles también con su segunda venida, cómo Él va a venir,
de qué forma va a venir, qué resurrección sigue antes de su venida y después de la venida. Confiamos en su palabra, queridos hermanos y hermanas. Y vamos a ver en la última pregunta de nuestra lección una acción muy especial, muy cariñosa. En lugar de pensar en sí mismo, de dolor y su muerte inminente, ¿qué amor reveló Jesús? ¿Qué forma de amor reveló Él? Y recordó otra vez que Dios es amor y nada más. En el momento más dramático de su vida, muy cerca de su expiración, observó, recordó y amó a su madre. Y lo expresó de una manera que demuestra la preocupación, el cuidado que él tenía de este ser tan cercano para él como fue su madre en la tierra. Y él no se preocupó solo de cómo estaba ella, sino de cómo iba a estar en el futuro. Así que no era solamente una preocupación instantánea, sino una preocupación a largo plazo. Por esa razón, solicitó que Juan se encargara, la cuidara, la protegiera y tuviera la asistencia que ya como viuda no podía gozar de su esposo, y este discípulo asumió esta responsabilidad como un honor y un privilegio del amor que Jesús sentía hacia su madre. Así que este amor filial nos trae otro ejemplo más de cuán importante es el reconocimiento, el cuidado de aquellos que nos han cuidado primero, que de hecho son nuestros padres. Y está relacionado directamente con el quinto mandamiento, que debería ser una realidad en nuestras vidas, y considerar la asistencia y el cuidado de aquellos que el Señor usó para darnos la vida como un elemento de preocupación y cuidado en nuestra existencia. Muchas gracias. Hay varios puntos de vista en esa situación que puede iluminar más la situación. Podemos ver que Jesús se preocupó para su madre, como estábamos hablando. Es interesante que Jesús no se ocupó o no quería llevar su madre con él en la otra vida o en la vida eterna, como algunos intentan de interpretar su amor con su madre. En contrario, él intentó, y no solo intentó, pero consiguió un lugar donde su madre podía vivir aquí en la tierra, y una forma amorosa con su discípulo Juan. Es también interesante un otro punto de vista en esta situación. Podemos ver que su discípulo Juan, cuando él escuchó la palabra del maestro, que eso es tu madre, él no hizo preguntas, y por qué yo voy a intentar de conseguir alguna solución, quizá Pedro es una mejor persona para este trabajo. No, él obedeció inmediatamente, y dice que desde este momento, entonces, la madre de Jesús llegó en la casa de Juan. Significa que si nosotros somos discípulos, si nosotros estamos en la pie de la cruz, así como Juan, y escuchamos la palabra de Dios, si escuchamos la voz de Dios que nos habla, no debemos cuestionarlo, no debemos preguntarlo, no debemos intentar de interpretarlo o solucionarlo, pero obedecerlo. Eso es la mejor manera en que nosotros podemos demostrar nuestro amor
nuestro respeto con la cruz, con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Disfrutan esa lección de escuela sabática. También puede escribirse en YouTube si no lo ha hecho hasta este momento. Eso ayudaría para que ustedes puedan recibir un email inmediatamente cuando el video está entonces cargado en internet, y eso ayudaría a la comunicación. Que Dios le bendiga y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.